Daniel Chahín, ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, por favor. Cada uno de los temas tiene sería interesante dedicarle por lo menos todo el panel. Cada uno de los expositores daba como para profundizarlo de una manera sumamente interesante, ¿no? Yo tengo que decir que, en principio, porque en algunos de los casos son datos, son posiciones, son definiciones, ¿no? El trabajo que Provivienda y el comentario de Provivienda para mí lo puedo firmar abajo, ¿no? El concepto de que el punto a dónde está. El tema es liberar las personas que realmente van haciendo que esto funcione. No es y no puede ser el conjunto de la sociedad sin las personas que en realidad van haciendo esta realidad, que es seguir viviendo a pesar de las circunstancias que le tocó para tener la capacidad económica relativa. Me toca a mí meterme en un campo distinto, que es el del planeamiento. O sea, lo que es lo que me habían pedido, me voy a ir a una escala más alta, o sea, voy a tomar la ciudad, no específicamente la vivienda, que es lo que me habían solicitado. Y dentro de esto, el punto principal tiene que ver con la tierra, pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la tierra está definida, no se expande, no es una ciudad en expansión. El tema está en cómo es y cómo ha sido y cómo se puede estudiar y cómo es lo que ha generado la situación actual. Los únicos espacios remanentes en la ciudad de Buenos Aires importantes son los espacios que quedan del sistema de transporte, sobre todo el sistema de transporte ferroviario, que ya no tienen carga y descarga, pero no hay construcción de tierra nueva. Y después son, en general, espacios verdes de la ciudad. Entonces, esto es así, ¿no? Sí. Entonces acá, estos territorios, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad con un crecimiento en los últimos tiempos, desde el punto de vista demográfico, prácticamente cero. En los últimos tiempos estoy hablando desde el año 50. O sea, la ciudad de Buenos Aires desde el año 50 sigue teniendo la misma cantidad de población. Ahora vienen a la ciudad, desde la afuera de la ciudad, 3,5 millones de personas todos los días. Y el punto está en la definición de cómo densificar la ciudad para que esa movilidad no siga destruyendo la tierra. No el suelo, el planeta. Las distintas las poblaciones en áreas de villas de emergencia y demás, las tenemos acá por villa aproximadamente del 2000, de las diferencias entre el 2010 y el 2001 y 2010, que son los dos censos, y vemos el crecimiento relativo de las mismas. Pero la producción y la situación principal a dónde está, que es en la zona suroeste de la ciudad, con el punto bastante conocido de la Villa 31. La mayor parte de estas ubicaciones son tierras fiscales que se han sido a donde se ha construido con un valor económico gigantesco. O sea, cuando uno suma la economía desarrollada por producción de metro cuadrado de estos asentamientos, uno encuentra una economía gigantesca. Bueno, con esto se pasa así. Entonces, la foto aérea de 1965, en una zona de Buenos Aires, se visualiza la zona de esta misma que comentábamos antes, y en este entonces despoblada, ¿no? Y en la mira de casi todos los proyectos urbanos. Lamentablemente, los proyectos urbanos de segmentación. Lamentablemente digo porque así se destruye ciudad. Segmentación a donde por un lado se desarrolló el norte, por otro lado se desarrolló el sur y tiene una implicancia social distinta, con lo cual lo que hacemos es destruir el tejido social. El crecimiento de la ciudad y su regulación aparecen en los planes, sin embargo serán los códigos de edificación y los que marquen los lineamientos del crecimiento. Lo van definiendo el código de edificación, el código urbanístico. Entonces define
cómo va a ir creciendo la ciudad en estos últimos 50 años, con distintas situaciones. Tenemos la ciudad que tenemos en base a la inercia en lo informal y la inercia en lo formal sobre los códigos. Bueno, nosotros, como búsqueda de una visión integral desde el modelo territorial de la ciudad, que el modelo territorial no es otra cosa que la sumatoria de todas las definiciones que nos ha dado la Constitución de la ciudad, las leyes de la ciudad, el Plan Urbano Ambiental, el COPE, el Consejo de Planeamiento Estratégico, la mezcla entre el deseo y las normas establecidas, lo que generamos es un concepto de la ciudad, un modelo territorial que nos permite definir cuál es la ciudad a la cual estamos obligados por las normas y por los deseos de la población a llegar. Aquí, digamos, después tomamos el modelo territorial y lo dividimos en tópicos: estructura y centralidades, transporte y movilidad, hábitat y vivienda, espacio público, producción y empleo y patrimonio urbano. Me voy a detener, obviamente, en el tema que nos atañe hoy, que es hábitat y vivienda. Y los puntos de cómo podemos dividir este tema relacionado con el modelo territorial, que luego vamos a ir a verlo en números, en indicadores para poder establecer a dónde estamos y dónde vamos, son los temas de inclusión, igualdad de oportunidades, economía social e integración. Esto tiene que ver con el hábitat y vivienda, pero se suma, se relaciona terriblemente con el espacio público, porque el espacio privado se jerarquiza o se desjerarquiza en virtud del espacio público. Lo común no es en mi cuarto, no es donde yo hago el mate. Lo común es el lugar donde vivo con el resto de la población. Y esta circunstancia hace a poder ir, bueno, este es el modelo territorial, que no es un dibujo, sino que es un ADN de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual explicarlo llevaría una complicación. Pero en esto que sería como la gráfica del hábitat y vivienda, lo que tenemos es dónde está definido que son las zonas de alta densidad, dónde está definido que es la zona a la que tenemos que reservar, que es la zona relacionada con el río para nuestro entretenimiento, nuestra capacidad de poder seguir respirando, más las áreas donde resolver los problemas relacionados con la energía limpia y los residuos sólidos urbanos en el tiempo, con las tecnologías que se suponen que siguen incorporándose. Después lo que tenemos son las distintas nuevas centralidades a crear para poder no tener una sola centralidad como la que hoy es dominante en la Ciudad de Buenos Aires, que genera una definición de toda la movilidad en forma radial hacia la misma. En fin, una cantidad de cosas que redefinen la geografía de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero ir muy rápido por el tema del tiempo, a los indicadores que relacionan el espacio entre el hábitat y, por ejemplo, habitantes y espacio público, que estamos hablando de cuál es la cantidad de espacio público apropiable, no por los autos, por las personas. En esa relación, entonces, en cada uno de los lugares de la ciudad vamos a tener una relación distinta de superficie entre lo que es el espacio público y la cantidad de personas. Y esto, si lo vamos midiendo, tenemos una óptima. El valor actual es de 33 metros cuadrados cada 1000 metros cuadrados construidos, y el objetivo que tenemos que tenemos hoy es tratar de llegar a 200 cada 1000. El hábitat de infraestructura, acá es un índice sintético de hábitat de infraestructura, barreras urbanas y hacinamiento. Cuando lo tomamos en el 0,96, el óptimo 1, no estamos mal. La Ciudad de Buenos Aires en este punto está servida de infraestructura pública. La equitatividad del valor del suelo, esto es la diferencia entre el precio promedio del suelo entre el sur y el norte. Acá tenemos un caos, ¿no? Esto claramente demuestra la situación del valor del suelo, y esto no tiene implícito tampoco, además, la fertilidad relativa del mismo. Bueno,
Los criterios y lineamientos para la urbanización de las villas del modelo territorial. Nosotros decidimos que, creo que acá casi no hay duda que compartimos prácticamente todo el panel las mismas concepciones. Cuando hablamos de la definición de generación de espacio público, viario y espacios específicos, el desarrollo de infraestructura de servicio, eliminación de condiciones degradantes, la normativa urbanística y criterios de construcción. Bueno, y fundamentalmente la regulación catastral. Lo podemos poner al principio o al final, según cada uno de los charts, pero este es el punto central. Porque lo que tenemos que buscar es que las personas sean las dueñas de los lugares, que se puedan apropiar, que tengan la misma dignidad relativa que tiene el resto de la sociedad en los distintos otros barrios de la misma. La dotación de mobiliario urbano, el censo registro de habitantes, que es lo que hacemos cuando tenemos el problema de la movilidad que se genera. Una vez que terminamos un censo en estas situaciones, los que han trabajado en esto saben que al otro día se modificó la realidad. Hay otra realidad permanentemente. Yo me imagino con Promeva, esto lo deben ver en forma permanente, esa dinámica. Bueno, con todos estos elementos lo que intentamos hacer es un índice de sustentabilidad urbana. Y este índice de sustentabilidad urbana lo que nos permite es medir todos estos elementos. En base a los censos, las encuestas nacionales de hogares, la información física de la ciudad y la información económica de la misma. Con esto lo que he puesto en un grid de 200x200, ahora sí me relaciono a lo que comentaba la licenciada Rojas, llegamos a poder manejar en con claridad el espacio, la situación que tenemos en cada uno de estos indicadores hoy y cómo podríamos ir mejorando en el tiempo para llegar al óptimo de esa ciudad deseada, desde un punto de vista de un modelo que no, cuando se habla de territorial, no implica que lo que se mide es lo físico, sino también lo social, como también algún otro estaba comentando anteriormente. En esto, me pasé. Buenas. Bueno, este árbol de indicadores, cuando lo tomamos específicamente en el tema de hábitat, acá estaría el sintético del todo. En el tema de hábitat vemos compacidad, densidad de ocupación, índice de hábitat, infraestructura, equitatividad de valor del suelo, como nombrábamos, pero después vamos a llegar a barreras urbanas, a viviendas deficitarias, a infraestructura de servicios públicos, a hacinamiento crítico. O sea, estos son los indicadores duros que nos permiten encontrarnos acá en el sistema de gestión específica en cada uno de los barrios a los cuales tendríamos que estar atacando para resolver la problemática. Bueno, cada uno de estos elementos, como les decía, en un grid de 200x200, acá estamos viendo cómo la definición de la capacidad absoluta, obviamente tenemos la diferencia de los lugares donde prácticamente lo que tenemos es un problema de falta de densidad poblacional, o donde lo que nos sobra es densidad poblacional y construida, y lo que nos está faltando es el espacio, ¿no? Entonces ahí hay esta diferencia. Equilibrar esta ciudad significa llevarla toda a un color que no sea el de las puntas. El índice de compacidad corregida es un poco más parejo que el de la compacidad absoluta. ¿Por qué? Principalmente porque el espacio céntrico se utiliza muchísimo para el automóvil. Y en realidad no estábamos hablando de lo que se utiliza en el otro, hablábamos en un espacio público, no el dedicado a las personas, sino en general. Cuando vamos al índice de hábitat, acá estamos el de mixtura de usos, y entonces tenemos una ciudad que en realidad, en líneas generales, está bastante homogénea. Bueno, el índice de producción y empleo, y así podemos seguir viendo, pero sí, ahí está. Esto es la relación de espacios verdes útiles, y acá sí tenemos una diferencia, a donde vemos unos colores relativamente más complicados cuando vamos a este azulado, donde tenemos espacios donde hay que completar con espacio verde, porque ese es sobre todo los espacios que están entre grandes parques o plazas que sirven a la población. Veamos, por ejemplo, los grandes parques de la ciudad, que casi prácticamente son los que
recuerdan al trabajo del alcalde Noel. Estamos hablando de primera mitad del siglo pasado. Sigue estando esa impronta presente y nos está faltando más aproximación y no parques de escala regional. Cuando, bueno, acá estamos hablando de patrimonio urbano, diferencia entre lo construido y lo construible, y lo a construir, con lo cual también podemos notar de que la ciudad tiene una enorme capacidad todavía de ser densificada, sin esto significar generar complicaciones de punto de vista morfológico en los barrios. Y esto también resolver e integrar la población dentro de una ciudad construida. Bueno, me pasé uno que era la ciudad, diferencia de... No veo nada. Altura. Diferencia de alturas, ¿no? Bueno, y podría seguir dando de estos ejemplos una cantidad gigantesca, pero vamos a... Yo quería detenerme en dos experiencias, y en realidad una tercera que la voy a comentar porque surgió en virtud de algunos de los comentarios, me surgió la necesidad de hacer el comentario en lo que está sucediendo en un lugar de Buenos Aires donde habíamos tenido un problema serio. Se había decidido hace muchos años una penetración de la autopista al acceso norte para entrar a Buenos Aires desde el acceso norte hacia el sur. Entonces hay un lugar en particular que se llama, durante mucho tiempo se llamó la Exau 3, ahora se llama Barrio Parque Donado Holmberg. Lo que teníamos era un tajo social y un tajo físico en la ciudad. Ese tajo social y físico tenía, mejor dicho, dos ingredientes. Se había demolido, pero no del todo, ese tajo, y en ese tajo lo que se generó fue una producción de tierra vacía, en algunos casos los mismos pobladores que habían sido expropiados tomaron a veces, en algunos casos las mismas departamentos, en otros casos otros pobladores, con lo cual durante 30 y pico de años tuvimos allí una situación de los de la traza con los vecinos, contra los vecinos de los costados y viceversa, una situación social realmente un tajo en la sociedad desde el punto de vista de la convivencia. ¿Cómo resolver este tema? A donde encima lo que teníamos era una cantidad de metros cuadrados aptos para la construcción, bueno, y que en realidad no estaban siendo utilizados, y tampoco se iban a utilizar jamás para volver a hacer nunca una autopista en el medio de la ciudad. Bueno, una ley muy consensuada con los distintos actores políticos de la ciudad llegó a la definición de efectuar un trabajo a donde parte de la venta de estas tierras se utilizaban para dar los créditos para vivienda económica a las personas que habitaban esos lugares. Tenían dos alternativas para resolverlo. La gente podía optar entre quedarse o irse del lugar. El que se quería ir es porque tenía una alternativa o una mejora de su vida en otro lado. Así un porcentaje decidió hacer esto. Con el subsidio muchos de ellos compraron vivienda en otro lado rápidamente, y otros están prácticamente terminadas las primeras viviendas, las segundas y las terceras en producción, mucho más rápido que lo que está haciendo en el mercado privado, que también, porque es una combinación mercado público-privado, con una enorme estructura verde. Esta situación lo que está generando es una recomposición del tejido social, más allá de la recomposición del tejido físico. Ya hoy los que están y los que estaban a los costados de esta problemática han modificado la actitud de relación, y vale la pena recorrerlo para verlo. Me parecía importante ver esto, a donde en realidad ahí sí se construye ciudad, porque vuelve a formalizarse una relación entre personas que tengan distintos niveles económicos, pero que pueden convivir en una misma área de la ciudad. Los otros
dos temas que quería traer como ejemplo es los criterios y lineamientos para la generación de tejido urbano en la Comuna 8. Hace un mes atrás iniciamos un trabajo de planeamiento participativo, o sea, a este nivel de escala que estamos hablando, no al nivel de proyecto, sino al nivel de planeamiento, a trabajar con los vecinos de la Comuna 8. La Comuna 8 es la que veíamos al principio, la de Soldati, Lugano y Villarriachuelo. En este caso lo que hicimos es una jornada completa, primero con organizaciones de la sociedad civil en la Comuna 8, a la cual se agregaron academias, clubs y del lugar y algunos vecinos que espontáneamente fueron. Durante esa jornada se trabajó, mejor dicho, trabajaron ellos con simplemente, nosotros lo que hicimos es presentarles los indicadores que acabamos de ver de la situación general del lugar, y lo que hicieron es definir cuáles eran las posibilidades que tenía, cuáles eran el norte de planeamiento que debería tener el área. Durante 15 días, casi 20 días posteriores, en la comuna de la Comuna 8, en el edificio de la Comuna 8, se recibió a todos aquellos vecinos que querían seguir agregando a este ejercicio, a ese trabajo. Más dos sistemas, un sistema a través de Facebook y otro sistema a través de Twitter, a donde podían seguir incorporando ideas. Se hizo una devolución con a los que quisieron ir al momento de la devolución. Alrededor, la primera jornada fueron un poco más de 200 personas las que estuvieron trabajando. En la devolución fueron un poco menos. Y en la devolución lo que se hizo es devolver todo lo que había surgido, que además estaban en los planos que habían hecho ellos ese primer día, y luego eso se transformó en una discusión de generar las prioridades relativas en el conjunto de los que estaban reunidos en la última reunión, está la devolución, y lo que estamos haciendo ahora es trabajando sobre eso desde el punto de vista técnico para empezar a trabajar un master plan de la comuna en base a lo que planteó la población, que sin duda es lo que es impresionante e interesantísimo, es cómo impacta esto sobre la realidad de los que son los técnicos, ¿no? Porque los técnicos, si hubieran tenido la posibilidad de dibujar los conceptos, no sé si hubieran ido a tanta claridad como la obtenida en base a estas jornadas. El otro punto es el catastro y las definiciones para la urbanización de la Villa 19, villa que prácticamente ya está urbanizada, pero el punto es cómo lograr resolver la problemática entre lo que dice la normativa con lo que está construido. Porque lo que está construido en general está prohibido de normalizar. Entonces, transformar la realidad en elementos jurídicos que le permiten dar a las personas su propiedad es la complejidad en la cual estamos inmersos, avanzando fuertemente. Ya se han resuelto muchas situaciones del tipo, y las soluciones se resuelvan trabajando con la gente en la posibilidad de que en muchos casos lo que sería una vivienda que comúnmente es una vivienda individual se transforma en una vivienda colectiva, porque entonces permite resolver los problemas que no podríamos jamás resolverlos con las leyes preexistentes. Esto es lo de la Comuna 8, esto es abajo se ve, en el segundo caso la gente trabajando, ahí trabajaba la gente sobre los planos, un plano idéntico a este. Cada uno de los puntos que aquí se ven es lo que la gente decidió, y estos son los esquemas de prioridades que en esa reunión se estableció. Y finalmente, simplemente para cumplir con el tiempo, porque creo que estoy justo, ahí está. Y acá vemos cómo esta es la Villa 19, que cómo resolver la problemática. Esto ya es un catastro efectuado sobre una villa preexistente ya transformada en un barrio. Esta para nosotros es una ex villa de emergencia transformada en un barrio, y en este momento la gente está recibiendo la propiedad de sus casas por primera vez.